la lectura que ustedes hicieron del reglamento del aprendiz y lo que yo conozco. ¿Listo? Eh, por favor, ¿me están escuchando correctamente? Sí, se le escucha bien. Señor, yo Bueno, lo escucho bien. yo siempre he considerado que la mejor manera de entender estos documentos es con ejemplos con situaciones que realmente sucedieron y me han sucedido a mí y al SENA en el desarrollo de las formaciones. Voy a empezar por contar lo que sucedió este año en alguna formación, no en una formación mía, que es presencial. En la presencialidad es obligatorio asistir y es obligatorio asistir a la hora en que se citan a los aprendices. Nadie puede llegar tarde. Si es a las 7, es faltando 10 para las 7. La virtualidad de pronto no se ajusta a esa norma que considera el SENA para como requisito, digámoslo así, y que el aprendiz presencial debe cumplir. Resulta que, así como en las empresas usted no se puede ausentar sin justificación, algún aprendiz no fue un día, 2 días. Resulta que allí no se puede hacer eso. Si usted se ausenta, tiene que justificar la razón por la cual no asistió a formación. Eh, la excusa normal que esgrime el aprendiz es que estaba enfermo. Entonces, si está enfermo, pues tiene que haber una incapacidad o un soporte que garantice que usted estuvo donde el médico. Y el pelado se le ocurrió, con 18 años, ya tiene 18 años, adulterar una incapacidad y presentar la incapacidad como justificación a no asistir. Entonces, hasta ahí lo planteo yo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién me dice qué sucedió? De ahí para allá, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿O qué pasó? Lo sancionaron, pues lo expulsaron, pienso yo. Digamos que se le levanta un proceso, ¿de acuerdo? Pero lo más grave Es no un es, delito. es correcto, eso es un delito que tiene pena de prisión, porque es falsedad o adulterar un documento de esa índole. Si usted en una empresa se le ocurre hacer lo mismo, eso es justificación para despido justificado. Se no puede hacer eso, ¿de acuerdo? Entonces, según me comentó el instructor que un amigo al quien le pasó eso. Eso se fue de fiscalía. ¿Ve? Aquí puede pasar eso, claro que sí. El instructor que les dice a ustedes, bueno, tienen fecha hasta el lunes para presentar las evidencias. Y usted no cumple, entonces usted llega y tiene que decir, ¿por qué no cumplió? Usted puede decir, no, es que estaba enfermo. Y no se me imposibilitó el hecho de poder desarrollar las cosas, ¿no? Pues tiene que tener una incapacidad. Así como en las empresas pasa, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo que yo les doy de lo que pasó. Otra cosa que pasó eso fue el año pasado, aquí en Ibagué, un pelado que las cámaras lo pillaron, digámoslo así en esos términos coloquiales, robando un equipo de computación, metiéndose a una sala y, y sacando un portátil. Y eso es expulsión, eso es cuestión policiva, todo lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Por eso les manifestaba yo a ustedes anoche que nosotros nos asemejamos dentro de la formación para el trabajo a lo que sucede en las empresas. Nosotros que tenemos experiencia laboral, sabemos que hay un código laboral que considera unas causales que están en la ley laboral para que usted sea despedido con justa causa. ¿De acuerdo? El portar armas, el portar
drogas, el ultrajar a un compañero, golpearlo o agredirlo, bueno, en fin, unas consideraciones que son generales y que posibilitan el despido justificado. ¿De acuerdo? Entonces he hablado ya de unos deberes desde la presencialidad y es que hay que asistir a formación todos los días en la hora que se ha citado el aprendiz y a la hora en que se ha citado el aprendiz. ¿Listo? Que no hay justificación para llegar tarde o para no asistir. Como en las empresas. ¿De acuerdo? Y así puedo contarles a ustedes infinidad de casos que nos encontramos. El que expende estimulantes o lo que sea. El que va a estudiar, pero no lleva la intención de estudiar, sino de otras cosas. Todas esas situaciones se nos presentan en la presencialidad, lógico, más difícil en la virtualidad. Pero no obstante, en la virtualidad hay unas condiciones también. ¿Ustedes saben qué es netiqueta? ¿Saben qué es netiqueta? Me imagino, profesor, que en este caso pues sería como el hecho de que todo lo que uno haga siempre tiene que llevar el nombre de uno. Es como la firma en este caso virtual. O digamos en el caso de nosotros en este espacio. El hecho de que todas las ventanas tengan nuestros nombres, Hace parte de eso. identificándonos. Pero más allá de esa identificación, alguien por favor que abra una pestaña, María Rossi, por favor, abra una otra pestaña en su computador y ponga qué es netiqueta y nos lee, por favor. ¿Quiere que le busque la definición exacta de De netiqueta, sí, para que nos la lea. Permítame, por favor. Bueno, ok. Sí, si bien no estamos en contacto directo, entre ustedes y ustedes con el instructor, sí hay que observar muchas normas. A ver, profesor. A ver. Una etiqueta es un elemento que sirve para identificar y organizar información. Netiqueta, no. María, netiqueta. Dígame. Con N. Netiqueta, sí. Permítame. Eso yo ya lo tengo, ¿le puedo decir? Claro. Es el conjunto de normas. Bueno, ok, ya hablaron por allá. Es el conjunto de normas de comportamientos y buenos modales que se deben seguir al comunicarse en Internet, ya sea el correo electrónico, chat, redes sociales, foros y videollamadas. Correcto. Eso es netiqueta. Es decir, entre ustedes no puede haber maltrato, no puede haber ultraje, tiene que haber respeto entre ustedes en la comunidad que estamos conectados ahora, porque se deben observar esas normas. Inclusive el escribir en mayúsculas se considera un insulto, como si usted estuviera gritando. Cuando escribimos un mensaje en WhatsApp y estamos escribiendo en mayúscula, se considera que estamos siendo agresivos desde la etiqueta. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, comencemos a hablar de lo que ustedes entendieron como los deberes del aprendiz, por favor. Pueden leerlos, los vamos leyendo para que lo empecemos a identificar. ¿Cuáles son los deberes? ¿Quién empieza? Hagamos una cosa.
Vea, yo le leo. Profe, permítame, ya lo leo, ya estoy buscándolo, profe. Bueno, a ver, ¿quién lo tiene ya a la mano? Los deberes principales de un aprendiz del SENA en Sí, 2025 incluyen sí, mantener sus datos actualizados en los sistemas de información, sí, cumplir con las actividades de su programa formativo, respetar los derechos de autor y los espacios de aprendizaje y acatar el manual de convivencia. También deben portar adecuadamente los elementos de protección personal, gestionar los recursos de información de manera eficiente, asistir a las actividades y reuniones programadas y actuar con honestidad y responsabilidad en todas sus interacciones dentro de la comunidad educativa. correcto. Y ya pues ahí Sí, se despliegan toda la explicación, por ejemplo, de actualizar los datos, veracidad de la información, reportar irregularidades, los deberes académicos, sí, que es cumplir con las actividades, asistir a las actividades, Si no, pues tiene que todo salga azul. respetando el manual de convivencia, actuar con correcto. valores, respetar a los demás, actuar con integridad, Sí, cuidar las instalaciones, usar apropiadamente los ambientes. Bueno, sí, sí, es como más que todo, pues lo que despliega ahí más importante es cómo está esto que le acabo de compartir, sí. porque ya sigue como Pues, los pactos de convivencia. ajá. Afortunadamente el reglamento todavía está ceñido en el 95% para la presencialidad, ¿no? Pero al principio sí, la primera parte que leyó la compañera hablaba de cumplir con las, ¿qué? ¿Me repite, por favor? Que Con las cumplir con actividades. las propias de su proceso de aprendizaje, definidas en Correcto, activa y correcto, productiva. correcto. Listo, cumplir. Para ustedes de la virtualidad, esas dos son fundamentales. Cumplir con las actividades, con las evidencias, con todo lo que requiera el proceso formativo, tanto en la etapa lectiva como en la etapa productiva. ¿Listo? El hecho de que estemos en la virtualidad no significa que no existan, digamos, el seguimiento que implique aplicar medidas correctivas, llamados de atención, planes de mejoramiento, constitución de comités para evaluar esas situaciones particulares que se suscitan de este proceso, ¿de acuerdo? Listo. Entendimos los deberes y los más importantes, los dos primeros que leyó la compañera. Para ustedes son los dos fundamentales porque pues ustedes no manejan equipos de cero ni nada por el estilo, ni están en un ambiente físico. En un ambiente físico sí es complicado. Que no falte aquí, por ejemplo, hay salas de sistemas que casi todos los ambientes tienen computadores. Entonces eso hay que hacer buen uso de esos equipos. Se inventarían cada que entra una formación, hay un inventario y de las condiciones en que queda, en que se recibe y en que se entrega un ambiente de esos de formación. Pero eso pasa en la presencialidad. Listo. Eso en cuanto a los deberes. ¿Listo? Que si faltamos a los primeros que mencionó la compañera, pues entonces hay unas consecuencias para ustedes si no se cumple. ¿Listo? Y les cuento lo que me pasó hoy con la información. La niña supuso que hoy se cerraba la entrega de evidencia y se apareció hoy. Que no puedo asistir, que no ha podido hacer nada. Entonces, no, la inducción comenzó el lunes. ¿Ve? Y yo no puedo decirle a ella, no, tranquila, le doy otros 8 días. No, tiene que ponerse el fin de semana a hacerlo porque el lunes se cierra. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta eso para en adelante. Eh, tiene que haber una justificación plena de por qué usted no tuvo tiempo, no pudo levantar las evidencias. ¿De acuerdo? Eso en estos medios virtuales es, para ustedes es fundamental eso.
reitero lo que mencioné la primera vez que nos encontramos. Aquí el 90% es responsabilidad de ustedes, del aprendiz. Aquí en la presencialidad. El desarrollo de su proceso está en ustedes. Nosotros somos simplemente orientadores, acompañamos, les hacemos seguimiento a ustedes, al proceso que lleve cada uno de ustedes. Por eso ustedes tienen un gerente de ficha que los va a acompañar en toda la formación. Tienen un jefe. Ustedes van a nombrar una vocera, van a nombrar un vocero o una vocera de formación, que es el que va a, digamos, hacer el enlace entre el instructor, los aprendices y la institución, ¿de acuerdo? No solo con el instructor. Listo. Ya tenemos los deberes. ¿Qué sigue? Los derechos, profe. Los derechos. Vamos. Vamos a los derechos. Ok. Dice, bueno, artículo 5, derechos del aprendicena. Son derechos del aprendicena los siguientes. Primero, recibir una inducción que le permita conocer el reglamento del aprendiz, el Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz, la organización de la entidad, así como los requisitos y el procedimiento necesario para culminar su proceso de formación y obtener la certificación o título respectivo. 2. Recibir formación profesional integral de calidad consecuente con el programa de formación mediante la disposición oportuna de talento humano, físico y tecnológico suficiente para el desarrollo del proceso formativo según se dispone en los procedimientos institucionales. 3. Ser acreditado como aprendicena ante dependencias internas y externas cuando sea requerido. 4. Tener a su alcance y disposición la infraestructura, recursos físicos, técnicos, tecnológicos, didácticos y bibliográficos del centro de formación que sean requeridos para su proceso de formación de acuerdo con la modalidad y programa de formación. Utilizar las instalaciones y la dotación del centro de formación o de otros ambientes donde la entidad desarrolle acciones de formación. Para los programas como habilidad virtual y a distancia, el SENA, el aprendiz podrá disponer de los recursos requeridos para la formación conforme con la reglamentación respectiva. 5. Recibir oportunamente del centro de formación los elementos de protección personal requeridos para la ejecución de actividades propias del programa de formación que permitan salvaguardar su integridad física en los ambientes de formación del SENA o de otras entidades y lugares donde se desarrolle la formación presencial. 6. Disfrutar de los beneficios del Plan Nacional Integral de Bienestar al Aprendiz de su centro de formación orientado a promover su permanencia y certificación en la formación profesional integral conforme a la normatividad vigente. 7. Recibir orientación humanista, ocupacional y actitudinal que estimule su desarrollo personal y su perfil ocupacional. Reconocerse y ser reconocido como persona con discapacidad en caso de serlo, mediante el registro de su respectiva condición o discapacidad en el sistema de gestión académica administrativa, como resultado de su libre elección, expresión y de su autorreconocimiento, ser reconocido como aprendiz con discapacidad cuando la tuviere respetando su integridad física y mental, con el propósito de fomentar la inclusión social en los diferentes escenarios en que participa, solicitar los ajustes razonables requeridos y pertinentes en su proceso de formación que posibiliten su participación, progreso, permanencia y certificación en la formación de acuerdo con la normatividad vigente. 9. Reconocerse y ser reconocido como persona que pertenece a los grupos de población especiales protección por parte del Estado mediante el registro de su respectiva condición en el sistema de gestión académica administrativa, como resultado de su libre elección, expresión y de su autorreconocimiento, ser reconocido como aprendiz en condición de vulnerabilidad cuando la tuviere.
con el propósito de fomentar la inclusión social en los diferentes escenarios en que participa, de acuerdo con la normatividad vigente. 10. Tener el debido proceso en las diferentes etapas de la formación, en los procesos administrativos y disciplinarios. Hacer uso en todo momento de los derechos de defensa y contradicción con observancia de los principios de convivencia y las normas establecidas en ese reglamento. 11. Ser notificado de las novedades académicas, administrativas, disciplinarias y de las sanciones cuando éstas ocurran. 12. Ser escuchado y atendido en sus peticiones respetuosas por parte de los directivos, instructores y personal administrativo en sus diferentes instancias, cuando lo requiera, y a recibir atención y respuesta oportuna a sus solicitudes. 13. Recibir asesoría del centro de formación para activar rutas de atención que le permitan denunciar la presunta vulneración de un derecho, trato, propuesta, acoso o actos inmorales por parte de cualquier miembro de la comunidad educativa de visitantes en la entidad, de acuerdo con el protocolo adoptado por la entidad. 14. Participar activa y objetivamente en el mejoramiento continuo a través de los procesos de autoevaluación del programa de formación y tener instructores con alto nivel de experiencia técnica y pedagógica. 15. Ser evaluado objetiva e integralmente con base a los criterios de evaluación, los resultados de aprendizaje y la ruta formativa de su programa de formación según los procedimientos por medio del cual se adopta el reglamento de la Aprendicena y se deroga los acuerdos 07 del 2012, 02 del 2014, 06 del 2023 y 02 del 2024 institucionales y conocer los resultados de las evaluaciones dentro de los 8 días hábiles siguientes a su realización. 16. Solicitar respetuosamente la revisión de las evaluaciones correspondientes si considera que el resultado no es objetivo de acuerdo con lo establecido en este reglamento. 17. Recibir información y orientación acerca de las diferentes opciones para desarrollar la etapa productiva, los derechos, obligaciones y plazos para su desarrollo o realización y demás condiciones conducentes a la culminación del proceso, su certificación o titulación. 18. Recibir trato digno, respetuoso, igualitario y justo por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa. 19. Expresar con libertad su pensamiento, conocimiento e ideas en el marco del respeto hacia los demás. 20. Postularse o participar en aquellas estrategias que el SENA proponga para fortalecimiento del ser integral del aprendiz, previo cumplimiento de los requisitos que se establezcan. 21. Participar en el proceso de elección de representante de Aprendicena para elegir o ser elegido por medio de la postulación voluntaria o votación para la elección de representante o vocero de los aprendices en las diferentes instancias, de acuerdo con los requisitos, el presente reglamento y el procedimiento establecido por el SENA. 22. Desarrollar la evaluación y demás actividades de formación que hayan sido realizadas en su ausencia en el cronograma establecido por los instructores del equipo ejecutor de su grupo, cuando presente la debida justificación de la inasistencia o incumplimiento dentro de los términos establecidos en ese reglamento. 23. Recibir acompañamiento por la selección de la modalidad de la etapa productiva. 24. Obtener la certificación o título del programa de formación correspondiente cuando apruebe todos los resultados de aprendizaje y cumpla los demás requisitos institucionales de certificación o titulación y aquellos establecidos por las normas vigentes. Correcto, muchas gracias, Brian. ¿Sigue? Sí, sigue. No, sigue otro artículo más, que ya es el reconocimientos formativos. Creo que ya no entra dentro de los derechos. Sí, entonces, pues a grandes, Brian hizo lectura de todos los derechos que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Pero mis derechos van hasta donde empiezan el del otro, ¿de acuerdo? En el SENA tenemos inconveniente con algunos aprendices a los cuales hay que llegar a cancelar la matrícula, ¿no? Entonces lo primero que hacen es conseguir abogado
y hacer valer esos derechos de que leyó Brian, ¿no? Derecho a la educación, derecho a sobre todo derecho a la educación. Pero no olviden que existe ese reglamento, ¿de acuerdo? Sí, el derecho a la educación a veces es constitucional, ¿de acuerdo? Pero antes de la Constitución hay un reglamento que si usted falta a alguna de esas consideraciones apenas el reglamento, pues no hay derecho a la educación que valga, porque usted cometió una falta, ¿de acuerdo? Claro que son casos extremos, son faltas como los que le comenté al principio, ¿no? Faltas graves. Las faltas se califican en leves, graves y gravísimas. ¿Sí? Una falta leve es no presentar una evidencia, es una falta leve. Una falta grave es cuando usted reiterativamente no presenta evidencias, ya se vuelve grave. ¿Ve? Porque es un comportamiento reiterado. Es como si usted reiterativamente llega tarde a trabajar o no va a trabajar 1 o 2 veces a la semana. O su comportamiento en el clima laboral, el ambiente laboral implica que es conflictivo, por ejemplo. Entonces es un comportamiento que hace parte ya de lo que el individuo es. ¿Listo? Pero tengan en consideración eso. Yo siempre trato de ponerme de parte del aprendiz en el sentido de que si quiere estudiar, quiere aprovechar esa oportunidad que tiene en el SENA de construir un conocimiento, de hacer una formación que le permita salir al campo laboral. Entonces, pues tiene que demostrarlo, ¿ve? Tiene que demostrarlo desde el hecho de hacer lo que se le establece que haga. Listo. Cualquier divergencia que tengan con un instructor, traten de arreglar eso sin que escale a otras instancias. Traten de, de respetuosamente decir las cosas o reclamarlas, ¿de acuerdo? Sean muy respetuosos. En el SER hay más mujeres que hombres, mucho más mujeres que hombres. Entonces, por ejemplo, en esta formación pasa lo contrario a talento humano. En talento humano casi todas son mujeres. Aquí hay más hombres, aquí, o casi miti hay aquí, 50 y 50, hay hombres, tanto hombres como mujeres. Entre ustedes, ¿no? El hecho de que nos debemos respeto. Los reglamentos, en la medida en que ustedes avancen en su proceso, lo van a volver, digamos, se va a evidenciar en el camino la aplicación de ese reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se da uno cuenta que le dicen a uno, en el reglamento dice tal cosa. Entonces es de consulta permanente para ver el reglamento que dice con respecto a tal o cual situación. Listo. Vamos a las prohibiciones. Ya están sus derechos, sus deberes. Ahora las prohibiciones. Creo que es artículo 9. Eso es importante. Creo que son 14 ítems. Entonces, por favor, ¿quién nos lee las prohibiciones? Es un artículo, profe, artículo 9, prohibiciones. ¿Se consideran prohibiciones Correcto. para los aprendices del SENA? Sí. Dice número 1, plagiar materiales y trabajos y demás documentos generados en los grupos de trabajo o producto de trabajo en equipo institucional, así como las fuentes bibliográficas consultadas en los diferentes soportes. 2, realizar fraude en evaluaciones, en el proceso de aprendizaje o en concursos, juegos o competencias de cualquier carácter. 3, aportar documentación o información que difiera de la real para el ingreso a la entidad o para obtener cualquier beneficio de la misma. 4, suplantar identidad durante el proceso de formación. 5,
alterar, adulterar, falsificar o sustentar documentos oficiales, calificaciones, evaluaciones o firmas correspondientes al SENA o emitidos por ellas. Sexto, utilizar de manera irresponsable el Internet y las nuevas tecnologías dispuestas por el SENA para su proceso formativo. Séptimo, fumar en áreas no permitidas en el centro de formación, así como ingresar, comercializar, promocionar, ingerir o suministrar bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones del SENA o ingresar a la entidad en estado que indique alteraciones ocasionadas por el consumo de estos. Octavo, ingresar o portar armas o objetos cortopunzantes, explosivos u otros artefactos que representen riesgo o puedan ser implementados para atentar contra la vida o la integridad física de las personas, para destruir o deteriorar la planta física de los aprendizajes culturales, recreativos, deportivas y sociales. Los miembros de la fuerza pública y organismos de seguridad del Estado que se encuentran en un proceso de aprendizaje no podrán portar armas en el centro de formación. Noveno, utilizar el nombre del SENA, las instalaciones, el Internet y nuevas tecnologías para actividades particulares o con ánimo de lucro, exceptuando aquellas que sean parte de proyectos productivos aprobados por el subdirector del centro o la instancia competente. Décimo, hurtar, estafar o abusar de la confianza de cualquier integrante de la comunidad educativa o amenazarlo, sobornarlo, coaccionarlo o agredirlo verbal o físicamente, o ser cómplice o copartícipe de delitos contra ellos o contra la institución. 11. Destruir, sustraer, dañar total o parcialmente las instalaciones físicas, equipos, materiales, software, elementos de dotación en general del SENA o de instituciones, empresas u otras entidades donde el aprendiz representa la entidad o se desarrollan actividades de aprendizaje culturales, recreativas, deportivas y sociales o intercambio de estudiantes nacionales o internacionales. 12. Obstaculizar el ingreso a las instalaciones de los centros de formación y perpetuar el desarrollo normal de las actividades de aprendizaje, liderado o apoyado por este tipo de actos en oficinas, ambientes de aprendizaje, zonas de descanso, bibliotecas y en general donde éstas se desarrollen. 13. Realizar acciones proselitistas de carácter político o religioso dentro de las instalaciones del SENA y demás ambientes donde se desarrollan actividades formativas, así como propiciar actos decorosos de acoso, maltrato físico y mental o conducta que puedan afectar a cualquier miembro de la comunidad educativa. 14. Permanecer con el uniforme acordado para el programa de formación de la especialidad en situaciones o lugares ajenos al proceso de aprendizaje que deterioren la imagen institucional. 15. Generar, transmitir, publicar o enviar información confidencial de circulación restringida, inadecuada, malintencionada, violenta, pornográfica, insultos o agresiones por los medios de comunicación físicos, electrónicos disponibles en su proceso formativo. 16. Todo acto que sabotee, perturbe o impida la actividad de formación administrativa y de bienestar que se realicen en la entidad o en los sitios donde se represente. 17. Realizar comportamientos contrarios a la normatividad SENA en lugares donde se adelanten eventos de formación nacional o internacional que atenten contra la imagen del SENA o del país. 18. Incumplir las normas de convivencia establecidas en cada centro de formación o centro de convivencia. 19. Ingresar o salir de cualquier instalación del centro de formación o de la entidad donde se desarrolle la formación por sitios diferentes a la portería, saltando muros, cercas o violentando puertas y ventanas y cerraduras. 20. Elaborar escritos o mensajes satíricos, dibujar o escribir sobre cualquier superficie, objeto o mueble de las instalaciones donde se desarrollan programas de formación, o pegar avisos, carteles, pancartas o análogos en sitios no autorizados. 21. Proporcionar conductas, propuestas o actos inmorales hacia cualquier miembro de la comunidad educativa que atenten contra la integridad física, moral y psicológica. Eso es todo. Bueno, es menester de ustedes identificar cuáles aplican
para las formaciones virtuales, ¿no? ¿Cuáles de esas aplican para estas mediaciones formativas en el SENA? ¿A qué se les parece a ustedes las primeras prohibiciones que encontraron en ese reglamento? ¿A qué se les parece? ¿A qué documento? Cuando habla de ingerir licor, habla de no introducir armas. ¿En dónde está eso? Eso está en el manual de convivencia de un colegio, en el reglamento interno de una empresa. Sí, pero más arriba, ¿en dónde está? Eso está en la ley laboral. ¿De acuerdo? O sea, las consideraciones generales que están en la ley laboral para que se produzca un despido justificado. El llegar borracho al sitio de trabajo, el, el distribuir drogas, el ingerir, el portar armas que no hagan parte de su, digamos, de su uso como un vigilante, como un guardia de seguridad. ¿Listo? Y otras que más abajo están y es el no discriminar a nadie, el hacer proselitismo político, también aplica para nosotros. Otra que encontré por aquí, el no discriminar. Y las primeras, ¿no? Los documentos falsos, la suplantación, el alterar documentos, el plagiar El hacer material. plagio cuando uno entrega los trabajos, ¿Cómo? el hacer plagio. El hacer plagio, ¿de acuerdo? Ahora es muy difícil con la inteligencia artificial, es muy complicado el hecho de, para el instructor o para cualquier profesor, determinar si está apoyado en esa herramienta o no. Pero uno busca la manera de que ustedes al menos lean lo que consiguieron, lo que levantaron, y que se apropien de esa parte. Listo, ¿qué falta? Falta, venga a ver dónde está esto. Busquen donde aparecen las faltas. Busquen los tipos de faltas. Las faltas en el SENA que pueden ser académicas o disciplinarias. Esa parte, gracias. Bueno, son acciones u omisiones que afectan el proceso de aprendizaje, la convivencia y el desarrollo del aprendiz, Sí, como pueden ser la deserción, la inasistencia injustificada por 3 días consecutivos, sí, el plagio, el fraude en evaluaciones, el daño a instalaciones o equipos del SENA y el incumplimiento de los compromisos de aprendizaje. Las exactamente, esas son faltas. faltas varían según la gravedad, desde medidas Sí, formativas a la cancelación de la matrícula, lo que inhabilita correcto. a la aprendiz para participar en programas futuros por un periodo. Sí, Bueno, por ejemplo, entonces las faltas académicas están directamente relacionadas con la apropiación y transferencia del conocimiento y el desarrollo de habilidades y competencias. sí, Las faltas disciplinarias se refieren a factores comportamentales y el incumplimiento de sí. deberes de carácter disciplinario. Ujú. Las faltas y prohibiciones como la deserción, no presentarse por 3 días consecutivos sin justificación, plagio como copiar materiales, trabajos o información bibliográfico sin el debido crédito. Sí, El fraude, realizar fraudes en evaluaciones, procesos de aprendizaje o concursos. El daño a bienes, que es destruir o dañar instalaciones, equipos o materiales del SENA. Incumplimientos de compromisos, no cumplir con las actividades de aprendizaje o los compromisos adquiridos. Suplantación de identidad, falsificar o suplantar la identidad de otro aprendiz. Faltas de convivencia, agredir, amenazar, estafar o abusar de la confianza de otros miembros de la comunidad educativa.
Sí, Hay consecuencias de las faltas, que son las medidas formativas, que son las acciones tomadas por el SENA para corregir el comportamiento del aprendiz. Las correcto. sanciones, que son medidas que se aplican para sancionar una falta académica o disciplinaria. La cancelación de la matrícula, en casos de faltas graves, la matrícula puede ser cancelada, lo que genera una inhabilidad para participar en futuros programas de formación por un periodo determinado, porque ya sigue como la normativa aplicable. Dejémoslo ahí, ¿Sí? mire, Ajá. para ustedes, digamos, la más común que yo identifico desde el punto de vista de esta formación virtual es el incumplimiento de los deberes del aprendiz con el proceso de formación. Y el incumplimiento es no solo no entregar, es entregar después. ¿De acuerdo? Que es una falta leve, pero se convierte en falta grave o gravísima cuando el comportamiento, cuando la situación es reiterativa. Entonces, ¿qué sucede? Primero hay un llamado de atención que es simplemente diciéndole, venga, no deje que le complete 3. ¿Listo? Como un memorando en una empresa. Después llega el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es como el colegio lo llamaba el plan de recuperación. Entonces, para esas evidencias que no entregamos o que nos quedaron mal, que no cumplían con las condiciones que establece la guía o el instructor, y si el comportamiento sigue, si usted no cumple, si usted no modifica su comportamiento o su conducta con el llamado de atención, plan de mejoramiento, primer plan de mejoramiento, segundo, los que sean. Si usted no hace esos planes de mejoramiento, entonces se va para un comité de evaluación y seguimiento, donde está la coordinadora o la coordinador de centro, perdón, el coordinador que nos corresponda. Está la parte de bienestar, que hay una psicóloga. Son 4 o 5 miembros. Está el vocero, está el instructor. Y se analiza la situación de la persona que cayó en esa falta. Y el comité da recomendaciones. Mejor dicho, la última instancia es que si usted no corrige, después después le llamaba atención, plan de mejoramiento, primer comité, segundo comité, tercer comité, entonces se le cancela la matrícula, se cancela el registro, ¿ve? Pero ya es porque usted literalmente o no cumple. Por eso yo les digo a ustedes y les reitero esa recomendación, no se atrasen las evidencias, ¿de acuerdo? Vayan ojalá al tiempo, porque si usted se cuelga en los deberes de entregar esos productos, lo que haya que entregar, después le queda más difícil, ¿de acuerdo? Después es más difícil, entonces el esfuerzo es de que ustedes no se atrasen, vayan a la par. ¿Eh? El ejemplo que les puse ahorita con la niña, lo que les conté con un aprendiz mío, mira, quizá apareció hasta hoy. O sea, no desapareció hasta hoy. Y sí, tiene hasta el lunes para hacerlo. Yo no tengo problema. Pero tiene que ponerse a hacer esas actividades entre sábado y domingo. Y son sencillas, porque no son. Pero imagínense un trabajo bien, una evidencia bien compleja de hacer. Simplemente porque se perdió 4 días y creyó que el último día llegaba y entonces el instructor le arregla la situación. No, ¿ve? Eso no tiene presentación. ¿Listo? Entonces, lean bien ese reglamento, muchachos. Miren en dónde cabe la formación virtual
entre los deberes, derechos, prohibiciones, sanciones, los tipos de faltas, el régimen sancionatorio para las faltas leves, graves o gravísimas. ¿Qué le sucede? ¿Sí, Luis? ¿Va a hablar? Luis, Buenas noches. Sí, sí, jefe. Perdón, sí, profe, se tuvo la empresa todavía. ¿sí? Tiene la mano Eh, levantada. sí, profe, una consulta. Lo que pasa es que, bueno, le comento mi situación. Yo, todos mis turnos son en la tarde y en la noche prácticamente. Y en algunos casos me queda un poco difícil el tema de conectarme pues, a las sesiones y ese tipo de cosas. Pero yo estaba muy pendiente con el tema de las actividades y las Claro. evidencias y las llevo, pues yo subí todas mis actividades y estoy pues ya en espera de calificación, pero el punto es que pues, no tengo como que esa facilidad de conectarme a las sesiones como tal. Entonces, Ajá. no sé de qué manera, me quisiera de pronto que me aclarara este punto, ¿Cuál, pues cuál punto? si hay alguna falta, si hay alguna falta del hecho de que yo no me pueda conectar No, 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 puntual a no. la vez. No, eso no, no, ahí no se configura una falta, tranquilo. Ok, sí, porque tenía No, la duda porque pues sí se me hace un poco difícil. No tengo los descansos cuadrados, o sea, un horario estipulado para los descansos, entonces no tengo como que esa hora precisa para conectarme a las sesiones todos los días. Eso se me hace un poco difícil. yo fui profesor de, vale, me acordé ahorita, de bachillerato, hace mucho tiempo. Y los muchachos hacían esto, digamos, tenían que entregar un trabajo el lunes y se aparecían el jueves. Profe, ¿qué hago? Yo le gustó el trabajo que tenía que entregarle el lunes. ¿Qué hago? Póngale que preguntarme, ¿qué hago? ¿Ustedes qué creen que es lo idóneo? Si sabe que cometió la falta, ¿qué eran ustedes en el caso que le estoy poniendo de ejemplo? ¿Usted qué hace? ¿Llega el jueves con qué? Pues ya uno en este caso llega directamente con la actividad resuelta, Pues por lo claro, menos. yo llego con el trabajo que le Llegar con debo. el trabajo, lógicamente. Pues Llegar claro, y presentarlo con el trabajo. pues claro, decirle, mire, profesor, no pude portar un carretazo, lo que sea, para preguntarme qué hago. No, usted llega con el trabajo hecho. Dile, mire, instructor, resulta que fue que me pasó esto, no lo que sea, pero aquí está el trabajo, ¿ve? Usted lo desarma, ¿sí o no? Yo le digo al estudiante, desarme al instructor o al profesor, dígale, mire, aquí está, ¿ve? Sí, eso es así, es decir, yo no puedo, o sea, imagínense, ¿qué hago? Yo no, pues no haga nada, ¿listo? Sí, Uno como profesor, yo estudiante, yo siempre me pongo, como estudiante también, uno tiene que ser muy, muy inteligente, ¿ve? Y, y no quejarse, es decir, uno sabe que es difícil, yo también fui estudiante nocturno y uno entiende eso, pero igual es más satisfactorio cuando uno responde a pesar de las dificultades. Eso tiene más grandeza que cualquier cosa. ¿Listo? Sí, María levantó la mano. Sí, profesor. Teniendo en cuenta, profesor, todo lo que ha estado hablando sobre las faltas y todo lo demás, yo creo que también es importante tener en cuenta algo, profesor, y es que no estoy generalizando, estoy hablando desde lo personal. Sí, Eh, yo desde el lunes, por lo menos el lunes, ya no puedo conectarme y sí, actualmente me estoy conectando desde mi celular porque tengo un inconveniente con mi computador y no sí. he podido siquiera ingresar a la página y revisar bien las actividades que están pendientes. Entonces, teniendo en cuenta como que el comentario que hice hace poco, muchas veces puede parecer que no hay interés, pero no es eso, simplemente No que es a eso, sí, algunos, o correcto. por lo menos para mí, es muy difícil y me toca esperar hasta el fin de semana porque trabajo
de lunes a viernes, luego tengo el trabajo de mamá, llegando del trabajo, tengo el trabajo de mamá, entonces me queda muy difícil en la semana y me toca esperar hasta un fin de semana para trasladarme hasta donde me pueda apoyar en un computador y realizar las actividades. Entonces, también me gustaría tener un poquito de flexibilidad en ese punto. No a todos se nos hace igual, de pronto no fácil, pero no a todos se nos hace, no tenemos la misma facilidad para cumplir como otros. Entonces, pues yo entiendo que obvio, todos los que estamos aquí es porque tenemos el deseo de estudiar, a algunos se nos hace un poco más difícil o a algunos se nos hace un poco más fácil que a otros, pero sería bueno que nos diera esa flexibilidad porque no siempre va a ser que es que no pueden, muchas veces es que realmente, que no quieren, perdón, muchas veces es que realmente no podemos. Claro, no, y digamos que las formaciones se identifican, se diferencian unas de otras en que en el tipo de población o de comunidad que se matriculan en tal o cual técnico o tecnólogo. Aquí yo veo gente más madura que en la formación mía, por ejemplo. Yo veo gente no más vieja, sino más madura en el sentido de que ya han trabajado, tienen familia, tienen hijos. Más madura significa, exacto, más madura significa tener un poco más de responsabilidad y menos más responsabilidades, son más serios en el mismo sentido. En la mía hay mucha jovencita todavía, ¿ve? Sí. Entonces se trata de que el instructor entienda eso, ¿ve? Yo eso lo entiendo, yo lo entiendo. Claro que sí. Yo lo veo más por el lado que desde el principio como hablar con el instructor y exponer el caso. Exactamente. En este momento me encuentro trabajando, pues, o sea, me conecto desde el celular y en las mañanas pues busco la forma de poder hacer los trabajos, pero tampoco incumplir todas las veces, sino sí, claro. Antes de que se me olvide, tengan en cuenta lo siguiente. Hoy parece que la plataforma Sayuno estuvo molestando. Parece que no dejaba ingresar. Yo también traté, me estaba molestando. Es más, creo que no pude ingresar. Porque hoy se están cerrando muchas plazas para presentar evidencias. Hoy. Entonces todo el mundo está tratando de hacer lo mismo el último día. Entonces yo les recomiendo, no dejen todo para el último día. Bueno, después será diferente porque pues, los plazos son diferentes. Pero como todos estamos en inducción, hoy, esta semana estuvimos haciendo todas las formaciones virtuales la misma tarea. ¿De acuerdo? La misma tarea. Entonces, claro, Sayuna se satura. Entonces se complica el ingresar y más el subir las evidencias. Pero no, regularmente no pasa eso, pues porque no coinciden las fechas de una formación, de la entrega de unas evidencias de una formación con las de otra. Entonces, pero hoy sí está pasando eso. Y en el mismo sentido, no esperan al último día para entregarlo. Ese día, como me pasó a mí estos días, el computador se me trabó, o se va la luz, o no hay internet. Entonces, no dejen todo para la última hora. ¿De acuerdo? Para el último día no. Yo quiero agregar algo con respecto a lo que decía la compañera ahorita, pues aprovechando, o sea, apoyarnos mucho en el grupo de WhatsApp, o sea, colaborarnos entre todos, ¿no? Armen grupos aparte. Ahí está exento de que no pueda presentar una evidencia, de que se le presente cualquier percance. Entonces, pues como apoyarnos entre todos. Estoy de acuerdo. Armen un grupo aparte, no con la instructora o con el instructor. Yo lo dejo a los míos, armen un grupo aparte y se colaboran. Eso sí, trátense bien. Bueno, ustedes se ven un poquito más, un tanto más maduros, pero hay otros grupos donde resultan peleando. Me ha sucedido. Pero claro, para que se ayuden. Es más, hay trabajos que son en grupo. Algunos trabajos son en grupo. Entonces, pues van a tener la oportunidad de unirse a otros compañeros. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo creo que hasta hoy nos vimos. O si de pronto la semana entrante no sé, hay posibilidad de hacer otra sesión, no, pues les aviso. Pero por lo prontico, hoy fue la última día que nos encontramos en inducción. Espero que les haya servido lo que aquí compartimos ustedes y
y las experiencias que le compartí yo, lo que leyeron en el material, las evidencias que hicieron, para que se aproximen un tanto a lo que es el SENA. En el camino se van a dar cuenta de las cosas, ¿de acuerdo? Pensar que en una semana vamos a saber todo lo del SENA, eso es imposible. En el camino se van a dar cuenta de cómo se manejan las cosas, tengan mucho tacto al conocer a las personas, a sus instructores, para que haya una palabra que sea por allá, convivencia. Aquí también hay convivencia, claro que sí. Aquí también la hay, así no estemos presentes. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias y nos vemos. En algún momento nos podemos ver, ¿listo? Otra vez. Gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. que estén Buenas bien. noches, hasta luego. Gracias, profe. Bueno, Buenas noches, compañeros. bueno, hasta luego. Que estén Buenas bien. noches, que buenas. No, hasta luego, que estén muy bien. Profesor, una consulta. Sí, dígame. Profe, ¿hay algún espacio en la plataforma que permita visualizar si las actividades ya fueron calificadas o hay alguna novedad para corregir Sí, o algo? claro. Claro. Ahí se puede mirar si ya fue calificada. Yo califiqué de ustedes como 2 o 3 nomás. Pues como se dio plazo hasta el lunes, entonces yo, ¿no? Para que vamos a calificar 2 o 3, después las califico todas. ¿Listo? Sí, claro, ustedes pueden mirar. No, pero o sea, yo decía si de pronto hay un espacio donde muestren todas las actividades que están como pendientes y calificadas, no sé, o hay que entrar una por una nuevamente. No, sí, claro, una por una. Claro, a nosotros sí nos permite verlo, pero a ustedes no. Ok, perfecto, ya, listo. Bueno.